Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de Campos le invita a una conversación de diversos temas de la actualidad nacional con un senador de la zona sur del territorio chileno. Senador Iván Flores, representante de la región de Los Ríos, militante del Partido Demócrata Cristiano, médico veterinario, tiene 68 años, donde ha sido 2 veces diputado y está viviendo su primera experiencia como senador de la República. Este año preside la Comisión de Agricultura e integra las comisiones de Seguridad Pública y Ética. Bueno, estamos listos para conversar con el senador Iván Flores, de la región de Los Ríos, militante demócrata cristiano. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio. Usted Muy contento de estar aquí. Médico veterinario. Hace mucho tiempo atrás fui médico veterinario. Sigo teniendo el título, pero la verdad es que me he dedicado por más de 40 años a otras cosas, ¿no? Ya, pero ¿ejerció alguna vez o no? Como médico veterinario, poco, porque justamente enamorado de mi carrera en tiempo universitario, me fue súper bien en la universidad, pero al poquito andar me dediqué a otras cosas, porque mi primera pega formal fue en un programa con el BID, en donde yo no trabajaba con animales directamente, sino que con personas, por resolver 2 temas sanitarios en un país de Centroamérica, en Honduras particularmente, donde estábamos montando un programa de control de brucelosis y tuberculosis. De tal manera que siempre mi pega ha sido con animales, excepto cuando también en Centroamérica decidí instalar una clínica para no perder expertise en cirugía, que es una de las ramas que me gustaba mucho a mí personalmente. Entonces yo iba los fines de semana a hacer cirugía, pero habían otras personas que atendían la clínica. La verdad es que hoy día, 40 años después, cada vez que se enferma uno de los 18 perros que tenemos en casa, son parte de la familia, llamamos a un especialista. O cuando se enferma un caballo, llamo a un especialista, o a mi hija, que también es veterinario. Pero la verdad es que uno tiene que reconocer que, si bien es cierto, una formación sólida como la que, gracias a Dios, tuve en la Universidad Austral de Chile, finalmente la tecnología cambia, hay cuestiones que se van modernizando, y yo me dediqué a otros temas. Me dediqué a hacer desarrollo regional, me dediqué a inversión pública, me dediqué a temas de planificación territorial, y esa ha sido mi pega durante 40 años. ¿En qué pie está la Universidad Austral de Chile hoy día, que siempre Uy. ha sido como un foco luminoso en la zona sur del territorio, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo la universidad más importante de la zona sur austral de Chile, pero creo que se perdió un poco en el camino respecto de lo que es el contexto y el concepto de universidad. La universidad nunca, jamás, cualquiera sea, puede perder el foco de que lo principal y el propósito, yo diría, único, es la formación de personas, son los estudiantes. Cuando parte del staff se dedica a investigar, en buena hora por ello, cuando otros se dedican a otras materias y se pierde el foco del estudiante, se deja buena parte de lado en lo que es el propósito de la universalidad del conocimiento para formar capital humano de alto nivel. Yo creo que la Universidad Austral ha tenido algunas confusiones en ese sentido. Muchos doctorados que hacen carreras propias, pero yo creo que siendo reemplazados por otras personas para estar frente al alumno. Yo creo que hay que regresar al origen de la universidad, que cultivaba el mejor nivel de formación profesional, que cultivaba las pedagogías para desde la universidad ayudar a crear capital humano desde la edad preescolar. Se cerró la educación diferencial, se cerró la educación parvularia, se cerraron otras pedagogías, se cerró Bellas Artes. El rector fundador siempre dijo, hay que formar personas integrales, además de íntegras, integrales, o sea, que tengan conocimiento técnico, que sean capaces de tener una espiritualidad como algo que trascienda lo físico, independientemente del concepto que cada uno tenga, pero además alguien que cultive las artes, cualquiera sea, desde el hip hop callejero, porque le da otra sensibilidad. Claro. El ser humano necesita tener esas sensibilidades para poder aprovecharlas también en el ejercicio de su profesión. Uno no puede embrutecerse en la técnica que aprendió. ¿Se puede revertir la situación de la Sí. Universidad Austral de Chile? Yo tengo fe. ¿Cómo? Yo tengo fe. Bueno, en primer lugar, como en todo orden de cosas, Sergio, diciendo la verdad. Y yo siento que las actuales autoridades universitarias no han contado toda la verdad. O no lo saben, o sencillamente han guardado información que no ha circulado al interior de la comunidad universitaria. Y es tan importante
porque la Universidad Austral no solamente es la organización que mueve más recursos dentro de lo que significan las grandes empresas, sino que además es la que tiene la mayor planta de trabajadores. Ya. Son 3.500 funcionarios, son 1.700 docentes, tiene que ver con alrededor de 16 o 17.000 estudiantes que mueven la economía de la región y particularmente la ciudad de Valdivia, pero también están en Aysén, con casi 1.000 alumnos. También están en la región de los lagos, en Puerto Montt, con 4.000 alumnos. Y están en Valdivia con casi 12.000 alumnos. Entonces, eso es tremendamente gravitante para la economía regional, para la actividad en general de la ciudad de Valdivia, pero particularmente sobre la expectativa que tenemos quienes habitamos el sur sobre la calidad de los profesionales que de ahí debe salir y reemplazar a los que ya van retirándose. Es un formador de capital humano de primer nivel y que no podemos dejar perder. En la región de los ríos hay una explotación agrícola que es muy importante. Con la ley de riego, ¿cambia comunicanamente la situación para quienes se dedican al cultivo de la tierra, ya sea empresas o agricultores particulares? ¿Y de qué manera también, le pregunto al mismo tiempo, por la recuperación que se ha producido después de los temporales? Debería, Sergio, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque nosotros en Valdivia, en los ríos, desde hace muchas décadas, siempre el problema fue el drenaje, no el riego. Era cómo sacar el exceso de agua del suelo y no cómo regar. Eso yo diría hasta los años 80. A mí me tocó armar la región de los ríos. Había verdaderos pantanos con totora, ¿no? Bueno, lo que ocurre con esos pantanos con totora, que son humedales muy valiosos respecto a la biodiversidad, se producen con el terremoto. En el 22 de mayo del 60, que se produce en Valdivia exactamente, el cataclismo más importante y de más alta graduación en la historia conocida de nuestro planeta. No ha habido ningún terremoto que se le acerque. El de Anchorage, en Alaska, que ocurrió, entiendo, en los años 70 finales, me parece, fue de 8,6, uno y uno de 9,2. El de la región de los ríos está registrado en 9,8, pero la verdad es que hay algunos que afirman de que nunca se va a saber qué grado en la escala de Richter tuvo, porque los marcadores llegaron al tope. Y fue el terremoto, con 9,8 o más, fue el maremoto que vino después, el tsunami fue brutal. La subida fue entre 12 y 14 metros. Hay fotografías. Hasta Corral arriba llegó el agua, ¿no? Sí, pues. Acuérdate que en Corral estaban los Altos Hornos. Los Altos Hornos eran una fábrica de la compañía Acero del Pacífico que, utilizando biomasa, producían acero. Y hay una torre que todavía existe en donde quedó encajado un tronco a 14 metros de altura. Ese tronco fue fotografiado muchas veces. De hecho, Leopoldo Castedo, en un video que está en YouTube, que se llama La Respuesta. Es súper interesante. No solamente son imágenes del terremoto, sino que es lo que ocurre un mes después. Primero fue el terremoto, segundo fue el tsunami. Lamentablemente, por una decisión bastante tonta que tomó alguien, alguna autoridad, se desguazó el Canelo. Un barco que estaba anclado en la bahía y llegó varios kilómetros aguas arriba, se zarandeó para allá y para acá porque el mar se vaciaba completamente, media hora en seco, después volvía. Se llenaba, media hora, 12 metros más alto, vuelta para atrás, vuelta para arriba. Y entre ellos quedó varado el Canelo y quedó inclinado por muchos años. Era parte del paisaje. Era parte de esa historia que muchos de nosotros marcó. Yo era cabro chico, tenía 5 años, pero no me acuerdo, pero hasta el más mínimo detalle del terremoto. Lo viví. Mi padre estaba recibiendo un barco japonés en Bahía Mansa y tiene fotografías, las tengo en mi teléfono, del maremoto en Bahía Mansa, donde se ve esos cambios brutales del agua, las casas flotando, la gente corriendo cuando se vaciaba la bahía y entraban a buscar alguna cosita que quedó dentro de la casa y tenían que sacarla. Ahora, en este momento, ¿hay algún censo agrícola que permita decir cuáles son las tierras disponibles? Pero no te contesté la pregunta, José. ¿Ah? No te contesté la pregunta. La ley de riego no alcanza. Pese a que en los años 80 tuvimos la primera sequía importante, pero después, el 2008, yo era intendente en esa fecha,
teníamos de 360.000 habitantes de la región, teníamos a 130.000 sin agua. Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido que durante el verano y un poquito más extendido las fuentes superficiales de agua se secaron. Por lo tanto, en ese momento, estamos hablando apenas hace 15 años atrás, empezamos a decir, necesitamos ir preparando a la región, todavía no hablábamos de cambio climático como tal, preparando a la región, porque ya el agua no es abundante. La mitad del año hay zonas completas que se quedan sin agua y en invierno el agua pasa por Ya, encima, pero ¿no? precisamente por eso le preguntaba, ¿cómo se conjuga esa situación con un censo agrícola eventualmente que nos diga las tierras disponibles, las necesidades de agua y de la manera Bueno, como se maneja el agua también? ahí tenemos un problema muy serio, Sergio, porque la verdad es que nos hemos equivocado. Hay una serie de institucionalidades en Chile que siempre fueron incuestionables. Seguimos teniendo un sistema electoral que nadie lo cuestiona ni nadie duda de él. Pero las demás instituciones se nos tambalean casi todas, ¿no? La credibilidad de Carabineros y de otras instituciones se nos tambalearon en algún momento y entre todos tenemos que recuperar la confianza y la fe pública. Y en este caso, los censos nadie los cuestionaba. Los censos se hacen cada 10 años, en los años terminados en 2. El censo del 2002 reflejó lo que era Chile, la población, la migración. Se podía estructurar la fórmula demográfica. ¿Cuántos nacen, cuántos se mueren, cuántos migran? Esos somos los que somos. Después se hizo el mejor Bueno, censo de la historia. el mejor censo de la historia, el 2012, fue un fiasco y cuando se descubrió de que no se podían utilizar las cifras que costaron muchos miles de millones de pesos, se hizo una proyección a través de un muestreo censal. Bueno, pensamos que eso era la excepción a nuestra historia censal y que por lo tanto nunca más iba a ocurrir. Cuando el año pasado, estando aquí en el Senado, recibimos los datos del censo agropecuario, que lo estábamos esperando hace 13 años, y nos dimos cuenta de que lo hicieron en pandemia, a contrapelo de todo lo que se les dijo que no se podía hacer, porque hacerlo en pandemia era muy complicado, ¿no? Para poder tener certeza de lo que se estaba revisando. Recordemos que el censo es una foto. Se hizo igual. Y hoy día la brecha entre el dato real, lo que realmente existe en el mundo rural y lo que se detectó en ese censo, la verdad es que es demasiado grande. Por lo tanto, se tiraron al tacho más de 20.000 millones de pesos del censo agrícola. Lo peor de todo es que no sabemos cuál es la realidad de, no solamente hablo del agro, no hablo de la producción agrícola, forestal, ganadera, estoy hablando de la ruralidad. Y ahí tenemos un problema, porque yo me acuerdo de una autoridad que decía, mire, si qué te preocupáis del mundo rural si son apenas el 9% de la población. Bueno, eso de acuerdo al criterio censal chileno, pero si vamos a los criterios de la OCDE, la población rural o que tiene influencia de la ruralidad es el 27% de la población chilena. Porque en cualquier región de Chile, excepto las capitales, resulta que a ver, ¿alguien diría que Casablanca, aquí cerca del Paraíso, es plenamente urbano? ¿Alguien puede decir sí, porque está dentro de la convención que tiene más de 5.000 habitantes? Pero ahí uno va a Casablanca y ve gente a caballo, ve gente que viene del campo, la compra los insumos, la compra la benzina, la compra de todo. Y eso ocurre en Panguipulli, ocurre en Ercilla y ocurre en todas las comunidades en donde la economía se mueve dependiendo de lo que pasa en el campo. Por lo tanto, el concepto de ruralidad es mucho más. Y además, mira, tenemos una situación en el mundo rural que es muy compleja. Y pasa porque Chile no ha tenido políticas públicas que permitan defender no solamente Pero el la ministro de producción Agricultura nacional. viene tupido y parejo aquí al Senado. Sí, sí, son todos buena gente. Si yo los conozco a todos, yo desde que soy parlamentario pertenezco a la Comisión de Agricultura y todos más o menos tienen la misma buena intención. Pero es un ministerio de segunda para los distintos gobiernos que están preocupados de otras cosas, pero les preocupa menos. Yo no digo que no les preocupa menos a los gobiernos lo que ocurre en el mundo rural. Les preocupa menos lo que ocurre en la necesidad estratégica de tener una producción nacional de alimentos críticos o alimentos básicos. Yo estaba hospitalizado cuando empecé, ya había empezado desde el año anterior, en plena pandemia, a advertir, gobierno anterior, que podíamos entrar en una crisis producto de que hemos venido dejando caer la producción nacional y la estamos sustituyendo por importaciones. Por lo tanto, bailamos el ritmo que los países exportadores nos colocan. Cuando empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, la tonelada del fertilizante más utilizado, nitrogenado, que es la urea, costaba $300. Al par de meses, inmediatamente empezada la guerra de Ucrania, que son Rusia y Ucrania productores de urea, llegó a 1.400.000 pesos la tonelada. Y lo peor de todo es que ni siquiera había. No había.
O sea, no era cosa de decir, ya, ok, voy a pagar 4 veces más, Claro. me va a costar 4 veces más producir. El tema era que no había. Entonces empezamos a advertir, cuidado con lo que pase. Y a mí lo que me preocupa es el precio del pan. Chile, el segundo país más consumidor de pan per cápita del mundo. Entonces, ¿a qué precio va a llegar el kilo de pan? Y empezamos a advertir todo. Si un ministro me ningunea y dice, mire, esas son cuestiones del diputado Flores, dice, tenemos un barco que va a venir con porotos de Canadá. Sí, y era cierto. Pero eso dicho, que es más chileno que los porotos, ya no es cierto. Mira, hace 13 años atrás, Chile sembraba 120.000 hectáreas de legumbres, porotos, garbanzos, arvejas, lentejas. Hoy día ni siquiera llegamos a 10.000. Ni siquiera a 10.000. O sea, estamos en un 8% de lo que no sembrábamos hace 100 años. Te estoy Claro. hablando hace 13 años. Ahora, senador, En trigo, en maíz, lo mismo. Dependemos de lo que pasa afuera. ¿qué le parece si lo invito a escuchar una pregunta de una colega o un colega Chuta, parlamentario? no me asuste, pues, don ¿Ah? Sergio. Pues tiene un interrogante para usted. ¿Por qué le parece? Miremos qué nos dice nuestra o nuestro invitado. Bueno, primero saludar, ¿no es cierto?, al senador Flores, al cual le tengo mucha estimación y hemos trabajado juntos tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, él ha puesto un punto hace mucho tiempo en la Comisión de Agricultura de ambas cámaras en relación a la pérdida de ganado que hemos tenido en la zona sur. Tenemos alrededor, ¿no es cierto?, del censo, alrededor de 1 millón menos de cabezas de ganado. Y en el fondo es preguntarle a él, además, como colega veterinario, cuáles serían las herramientas, ¿no? Cuáles serían las políticas de fomento productivo para mejorar esta cifra, tanto en la ganadería como en la lechería, pero además el que pudiera transmitir las preocupaciones que hemos revisado en la Comisión de Agricultura en relación al último censo agrícola. Ya, pues, senador, vamos a apelar a su capacidad de síntesis para que no se nos vaya el O tiempo. sea, usted me dice que no sea tan chachariento y trate de dar No, que respuesta sea corta. bien con compendio. Muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente con Alejandra hace rato que estamos preocupados de la ruralidad, que es más allá de la producción agrícola. Y efectivamente, mira, hubo un momento, una intervención que, como las que uno hace todos los días en la sala. Yo en un momento pedí la palabra y dije, quiero hacerle una pregunta al gobierno. Era Bachelet 2. Y quiero preguntarle al ministro, ¿Chile quiere o no tener ganadería? ¿Chile quiere o no tener agricultura? Porque no se ven políticas públicas que permiten, no digo defender, digo solamente procurar la libre competencia de nuestros productores. Nosotros tenemos un país que en las zonas centro-sur, sur-austral y austral de Chile, sobre todo la sur-austral, de muy similares características que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es del tamaño de 2 regiones y tiene 5 veces más ganadería, tanto ovina como bovina. Desde que yo tengo conocimiento, hace 50 años atrás Chile tenía más de 4 millones de cabezas de ganado. Hoy día estamos apenas arriba de 2. Y cuando hice esa pregunta, que fue el 2016 o 2017, la hice porque ese año se habían mandado a sacrificio 1 millón de cabezas. O sea, el 40% de la masa ganadera del país se había mandado a matadero. Y lo más complicado es que el 48,9% de ese millón de cabezas eran hembras. Eso hace que es imposible de sustentar la masa nacional. O sea, si uno va matando a las hembras, no hay posibilidad de reemplazo. Y además de eso, me acuerdo, un conocido, ¿no? Casi un amigo, diría, se jactaba, era autoridad, era el director nacional del SAC, se jactaba de que los chinos habían reconocido que la importación que ellos habían hecho de vaquillas chilenas eran de estupenda calidad. Y yo le dije, ¿usted se alegra por eso, director? Porque lo que estamos vendiendo es la gallina a los huevos de oro. 80 años de selección, 60 años de tener un centro de inseminación en Valdivia para el mejoramiento genético del ganado. Y hoy día lo que estamos vendiendo son las hembras a precio de carne, y el ganadero que no tiene otra posibilidad se deshace de sus nuevas generaciones producto de que no hay una política pública que le permita mantener la lechería. Mire, yo no voy a decir yo fui el salvador de la lechería, ni mucho menos. Pero cuando llevamos a 2 grandes empresas transnacionales, a la Fiscalía Nacional Económica, fiscalía que después de 2 años y de tanto insistirle en nosotros, nos dieron la razón, pero jamás se atrevieron a llegar al Tribunal de Libre Competencia. Fueron los consumidores, producto de lo que nosotros dijimos, los que dijeron a estas 2 empresas no les compramos 1 litro de leche más. Pero no fue la institucionalidad chilena la que defendió la producción nacional. Bueno,
Nos pasó con la leche, nos pasó con la carne, nos pasa con los granos. Entonces, lo que me acaba de plantear mi querida amiga Alejandra Sepúlveda es que no hay políticas públicas en Chile. Somos un país pequeño con una tremenda potencialidad productiva, pero somos un país chico y por lo tanto abierto con la economía que tenemos hoy día. Somos tremendamente susceptibles a lo que ocurra afuera. Bien. Entonces, si no nos protegemos, si no aseguramos la alimentación básica para nuestra gente, en algún momento podemos tener dificultades, que es lo que le hemos advertido a distintos gobiernos. Pero no hay caso, les cuesta, por Dios que les cuesta. Así estamos conversando con el senador Iván Flores, de la región de Los Ríos, militante demócrata cristiano, aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hay más en un momento. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, conversando con el senador Iván Flores de la región de Los Ríos, militante demócrata cristiano. Senador, me tenía nervioso usted la ¿Por primera qué? parte, porque resulta que lo veía agitar la mano, apoyarla ahí, y esa mano es resultado del accidente que tuvo usted hace harto tiempo, ¿no? No, esta mano es el resultado del cariño entre mi mamá y mi papá. Y yo ¿Sí? completito, claro, por ahí nací. El desastre que me pasó con la mano sí fue producto del accidente. Ya. Pero bien, mira, me acaban de volver a operar. Una lesión tan compleja como la que fue. Un año más o menos hace que ocurrió, ¿no? Sí, claro, el 4 de mayo del año pasado me Estuvo abrazado accidenté con la muerte, pero después se separó. por cuarta vez. Cuarta vez. Por cuarta vez que estoy con una patita al otro lado y Diosito por alguna razón no me acepta. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? El accidente lo recuerdo perfectamente como parte de los procedimientos del hospital. Me evaluaron psiquiátricamente y al final cuando terminó la conversación me dijo, ¿sabes qué más? Yo no tengo nada que hacer con usted, porque yo tenía plena conciencia de lo que fue ocurriendo en ese accidente, segundo a segundo. Fui tomando decisiones que me salvaron la vida un par de veces y finalmente termina en una condición de UCI en donde yo tenía absolutamente asumido que no tenía nada más que hacer que relajarme y recuperarme. No tenía nada más que hacer. Y aquí yo le agradezco a muchísima gente que se preocupó, que oró por mí, que hicieron cadena, en fin, todo eso que uno lo agradece y lo coloca en un plano de humildad y en un plano, a ver, de repensarse, ¿no? Esta es la cuarta vez que yo estaba en la raya. Ya. Y Ahora, cuando usted se recupera y vuelve a la vida normal, familiar y política, se encontró con un choque de trenes en su partido, la Democracia Cristiana. yo no sé si choque de trenes, de pronto los choques de trenes lo que hace es generar una colisión y de esa colisión siempre hay resultado. Lo que ha ocurrido con nuestro partido tal vez sea lo contrario. La verdad es que no hemos tenido ningún choque y no hemos venido desperfilando, no hemos venido desencontrando, producto de que no hemos fijado una posición clara como en su momento lo fue. Cuando se crea la Falange y luego cuando se crea la Democracia Cristiana fue en un momento en los cuales hubo una decisión política tomada respecto de cuál es la ruta, cuál es el camino que se desea enfrentar en un colectivo para hacer cuestiones súper concretas. Y eso no ocurrió. No ocurrió hace 30 años en la Democracia Cristiana, donde hemos echado de menos el Congreso ideológico. La Democracia Cristiana fue importante, y aunque algunos no se acuerden, durante la dictadura, ¿no? Independientemente de las posturas que hubo respecto al gobierno Allende, de algunos cuestionamientos que ocurrieron, pero también está la Carta de los 13, que cuestionaron el golpe militar, la cantidad de gente que fue salvada por actores de la Democracia Cristiana, producto de una condición distinta a la que tenían los partidos más de izquierda, fue importante. Y mucha gente se olvida de que muchos comunistas, socialistas, gente de otros partidos políticos como el MAP, la izquierda cristiana, fueron salvados por gente nuestra, empezando por el cardenal Silva Enrique, ¿no? Y después toda la Vicaría de la Solidaridad, cuya función era el trabajo, primero, para salvar vidas, para defender personas, para protegerlos, pero también para hacer las reclamaciones por las violaciones de los derechos humanos. Veo un artículo que escribió Luis Mayra, quien fue demócrata cristiano, Sí, pero después como fue de muchos. izquierda cristiana, que le hace un homenaje a Jaime Castillo Velasco, Sí, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro país, sí, Comisión chilena. así es. Ahora, no solamente Jaime Castillo, porque también
el padre del actual presidente de Codelco, Sí. ¿no? Fue muy importante también en ese sentido, ¿no? Bueno, hay muchos nombres que están grabados, no solamente en las páginas de la historia, están grabadas en la memoria de mucha gente, que fueron defendidos, que fueron protegidos, que fueron llevados a otros países con la intermediación de ellos, en fin. Bueno, esa es parte de nuestra historia y hoy día lo que uno echa de menos son las grandes propuestas transformadoras que en algún momento se fue. O sea, hace un par de días atrás celebramos el Día de la Campesina y el Campesino chileno, producto de que en el gobierno de Frei Montalva por primera vez se dijo que la tierra era para los que los trabajen. O sea, recordemos que la reforma agraria Y la parte con... ley de sindicalización campesina, Exacto, la ley de reforma agraria parte con Alessandri, muy tibio, con de algunos pequeños Macetero, decía. movimientos, sí, de macetero. Pero Frei Montalva lo que hace es, primero, eh, eh, en el fondo, valorar la organización campesina, primera cosa, la sindicalización campesina, la alfabetización campesina, la dignidad de los trabajadores del mundo rural y la reubicación de la propiedad. Fue enorme, pero esto fue hecho a través de la CORA, que fueron entregándosele parcelas, producto de expropiaciones, se le pagaba a quien era expropiado. Ya en el gobierno de Allende, que partió en la misma línea, se distorsionó esto producto de los propios desencuentros que había al interior de la coalición. Bueno, en ese contexto, la democracia cristiana fue pionero en una serie de propuestas transformadoras de Chile, y eso es lo que echamos de menos. Por lo tanto, la cercanía con la gente, esa capacidad empática de tomar los temas ciudadanos, no solamente de la coyuntura y del presente, es cómo proponemos a Chile un futuro mejor. ¿Qué cosa estructural tenemos que proponerle hoy día de la democracia cristiana? Es un desafío. Algunos han ido a mi partido. Estamos a 50 ¿Ah? años del golpe civil militar en Sí. Chile y Frei planteó una posición, el que fue presidente de Sí. Chile, hijo de Eduardo Frei Montalva. ¿Está de acuerdo con él usted o no? Mira, yo sé que el presidente Frei está un poquito dolido conmigo porque dije que no estaba de acuerdo con lo que dijo. Pero hay que entenderlo en el contexto de lo que yo dije y yo entiendo en el contexto de lo que él dijo. Él dijo bastante más allá de que había que olvidarse y mirar para adelante porque si no hay una verdad oficial tampoco vamos a poder cerrar nunca la herida. Eso es el contexto de lo que él dijo. Lo que yo dije es que independientemente del contexto donde el presidente Frei dice esto, no puedo estar de acuerdo en que solamente hay que mirar para adelante. Cuando uno pierde la memoria, cuando uno pierde la historia para no repetir lo mismo, porque recordemos que el golpe militar no viene de un interés propio de las Fuerzas Armadas, eso fue una consecuencia producto del desencuentro que hubo entre los actores políticos, del desorden que estaba ocurriendo. Por supuesto que hubo intervención, ya sabemos que la CIA intervino, que Estados Unidos intervino flagrantemente, que el canciller Kissinger fue un actor principal dentro de la Incluso el general confabulación. Schneider fue asesinado antes Bueno, que asumiera el presidente Allende. sí, claro. Sí, claro, fue parte de un proceso que se venía dando. Pero toda esta incapacidad de la política chilena por buscar unidad y encuentro finalmente termina en este desastre. Te fijas que para algunos fue salvación y para otros fue una película de terror, de verdad terror, en donde yo recuerdo perfectamente la primera declaración que hace el general Lee, donde dice, mire, nosotros vamos a ordenar esto y vamos a devolver después el gobierno a la civilidad. Pero les quedó gustando el poder y lo utilizaron sin contrapeso desde cosas muy profundas como es la violación brutal de los derechos humanos y de todos los derechos fundamentales de la persona, hasta la cotidianidad. Yo era un cabro joven, un día transitando por la calle, de pronto veo que una pareja de chicos que iba delante mío son arrodillados en el piso a punta de empujones y culatazos, primero porque el chico llevaba el pelo largo y los hombres no usan el pelo largo y se lo cortaron ahí en la calle, y a la chica le cortaron los pantalones porque las mujeres no usan pantalones, usan falda. O sea, ese tipo de cosas que parecían simples eran de una agresión brutal, de una rabia contenida de quien la sufría, porque en ese momento no había reclamo, no había ni siquiera oposición, sencillamente había que arrodillarse y que No. algunos le corrieron una lágrima de impotencia. Compañeros de curso mío detenidos porque alguien dijo que parece que no sé qué y que fueron torturados 2 semanas en los cuarteles, desnudos, con la cabeza vendada, cuando nadie esperaba que se acercara a uno y le dieran una cachetada en la cara cuando estaban encapuchados. Una cosa brutal. Una cosa brutal, que es bueno que quienes de pronto opinan sobre lo que pasó en ese momento pudieran opinarlo de verdad con un poco más de información.
En el tiempo actual, vamos Sí. a tener pacto fiscal, vamos a tener reforma de pensiones. Yo espero y deseo que ojalá la derecha que ha endurecido su postura, eh, si bien es cierto, el gobierno ha venido tambaleando, titubeando y no ha logrado entender, primero, pasar desde el campeonismo y de que aquí venimos nosotros con una altura moral y ética transformadora, refundadora, y hoy día ya con un poco más de aterrizaje, ¿no? Estén entendiendo de que la única manera de poder avanzar por el bien de la ciudadanía es conversando, es negociando y es buscando acuerdos. Pero eso se hace con una actitud distinta. Uno no puede llegar del Olimpo, no puede llegar desde una postura de campeón a intentar imponer una posición cuando se está en desventaja. En este Congreso Nacional el gobierno hoy día tiene minoría. No es empate como se pensó al principio. O sea, ya se nos han ido algunas personas de mi partido particularmente, están más hacia el centro político o incluso hacia la centro derecha algunos que se habían ido antes de mi partido, pero hoy día, dentro del mismo oficialismo, hay una guerrilla interna que deja al gobierno en una condición muy difícil. O sea, ya no solamente tiene una oposición endurecida, sino que tiene a un oficialismo dividido. Y por lo tanto, la posibilidad de avanzar en las cosas que a Chile le importa y que además son deber ético. Es un deber ético de avanzar en el mejoramiento de las pensiones. Es un deber ético de todos nosotros de buscar una solución para las listas de espera o para el desastre que tenemos en la atención de salud pública. Yo acabo de estar recién en la Comisión de Salud presentando y pedí el apoyo de la Comisión, lo obtuve unánimemente, transversalmente, para decirle al gobierno, a la ministra de Salud, por favor, o sea, lo que se ha venido prorrogando con la excusa del COVID, luego la viruela del mono y luego la peste aviar, como para mantener la alerta sanitaria, hay que transformarlo en dotación permanente de salud, porque si no, si en Valdivia del hospital base se termina ahora el 31 de agosto, a los 250 funcionarios que llegaron por COVID, entre auxiliares, técnicos, médicos, enfermeras, en fin, se paraliza la unidad de paciente crítico, ni la UCI ni la UTI. Y la urgencia también, porque no tendrían 120 camas donde derivar. En el hospital de la Unión se van a ir 36. Son varios miles a nivel nacional. Si eso no se incorpora de manera permanente, Yeah. jamás van a poder resolver la lista de espera. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que ocurrir en un clima distinto. Y es el único clima posible para poder avanzar en la reforma previsional, en el mejoramiento de la salud, en las condiciones de seguridad, es que todos nos abramos con un poquito más de generosidad política, pero empezando por el gobierno, que entienda que está en desventaja y que aquí tiene un compromiso. Esto no es un gallito de decir, la derecha no quiere. No, 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 no. El deber del gobierno es administrar el Estado en beneficio de la mayoría y se comprometieron con el país. Como tienen minoría, tienen que hacer un esfuerzo distinto y mucho más contundente para lograr los acuerdos. Y los acuerdos se logran con una buena negociación. ¿Qué yo doy a cambio de qué? Senador, Entonces, hay que vamos avanzar al en esto, final ¿no? con un ping-pong para que se nos termine el tiempo. Yo le planteo una palabra y usted me da una sola idea. Concertación, Han sido buenos 30 años. Frente Amplio, Uy, mucha fuerza, harta desilusión. Gabriel Boric, Una buena persona, pero sin un buen equipo. ley corta de ISAPRES, Un enredo. Un enredo que obliga a que las instituciones funcionen. Hoy día me voy a exceder un segundo. Hay una determinación del Tribunal Principal de nuestro país, de la Corte Suprema, y no se está cumpliendo. Y la pregunta es, ¿qué espera el resto de la ciudadanía si no se hace cumplir esto? O sea, esa plata la pagamos todos los chilenos que estamos en ISAPRE. Se la gastaron la ISAPRE y ahora dicen que si la devuelven, quiebran todo. Entonces la pregunta es, ¿y no provisionaron nunca? ¿Nunca se dieron cuenta del año 2019 que estaban cobrando mal? ¿Nunca leyeron los documentos de que el 2010? ¿Nunca leyeron los documentos del 2019 cuando la circular 133 les dijo no pueden seguir cobrando con una tabla de valores? Sergio, hay 900 tablas de factores distintas. Hay 43.000 planes distintos y los cobraron. Obtuvieron las demócratas, utilidades. demócratas, Bueno, muchos amigos míos, y yo espero que les vaya bien,
y espero que ese centro político que ellos buscan esté al beneficio de las grandes transformaciones y no por fines personales ni partidistas solamente. Litio. Clave. Gabriel Valdés. Pero, y un mensaje para el presidente. Hemos hablado mucho del hidrógeno verde, hemos hablado mucho de las políticas del litio, pero eso se han quedado los titulares, no hay nada concreto. Nada concreto en políticas de litio, nada concreto en hidrógeno verde, nada concreto en energías renovables. Ahí hay un llamado. Gabriel Valdés Subercasó. Gran amigo. Delincuencia. Tarea urgente. Valdivia. Mi refugio. Un presidenciable. El mejor o la mejor, no importa quién sea. Un minuto para usted, se lo controlo por cronómetro. A partir de ahora, ya. Me sorprendiste, Sergio. Lo único que yo puedo decir es que, en primer lugar, los senadores de la República somos seres humanos, por lo tanto, tenemos altas posibilidades de cometer errores y de fallar, pero hay algo que no puede ocurrir entre nosotros. Es primero alejarnos de la necesidad cotidiana de la ciudadanía. El salir a terreno, el patalear la calle, el entender que la otra persona es el otro yo. Hay un concepto ligado a eso. Si yo no veo que el otro, cualquiera sea, viejo, joven, rico, pobre, cualquiera sea, es otra persona que tiene exactamente los mismos derechos que yo y que mi tarea es hacer que a esa persona le vaya mejor de lo que le ha venido, significa que entonces no entendemos cuál es nuestro rol transformado. Lo podemos hacer por la vía legislativa, pero también lo podemos hacer por la vía de la representación ante el Ejecutivo. O sea, tenemos mucha pega por hacer, Sergio, y yo siento a veces que la vuelta al Congreso Nacional es demasiado larga. Senador Iván Flores, muchas gracias por esta conversación. Da para mucho más, pero volveremos seguramente en próximos programas a dialogar con usted. Encantado, cuando quiera. Gracias. A usted, gracias por seguir estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Será hasta la vista.